Y bueno, el Real Madrid sigue líder, seguimos ahí bastante bien en la liga después de las primeras jornadas, va sacando los puntos que al final siempre va a ser muy importante y vamos a repasar o quiero que repasemos juntos unas cosas que me han dejado lo del partido de ayer. Por supuesto me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y como les decía que descubran en mi opinión algo a ver si ustedes piensan parecido como yo, por ejemplo, porque sí me llamaría mucho la atención saber si hay cosas que yo estoy equivocado o X o Y. Así que no me voy a enredar muchísimo más. Damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que han dejado el partido del día de ayer, porque repito, estoy muy contento porque vamos líderes, además no hemos perdido ningún partido, en algún punto va a tener que llegar una derrota o un empate seguramente, pero bueno, es para tener en cuenta y sobre todo se me viene mucho a la cabeza o muy fácilmente pensar que la pasada temporada, por poner un ejemplo, perdimos muchos partidos como estos. Y también se me viene, repito, a la cabeza muy fácilmente aquel partido de la pasada temporada contra la Real Sociedad, que creo que no le pudimos ganar ninguno de los dos partidos, en la que el equipo jugó bastante bien, si mal no recuerdo fue en el Bernabéu también, y en el que el equipo generó muchas ocasiones, mucho peligro y terminamos, no pudimos sacar los 3 puntos. Entonces hay que tener en cuenta que no siempre se va a hacer perfecto, sin embargo me puse a revisar la jugada del gol del el empate, el gol de Fede Valverde, y es una jugada bastante bien construida desde atrás, esa saque del medio, empezar a circular el balón, después hubo un cambio de orientación espectacular de Dani Carvajal que está que se sale y creo que es un punto bastante clave también de este gran inicio de temporada. Vamos a repasar unos puntos que repito que he apuntado por acá y que creo que tienen bastante lógica. Vamos a empezar hablando por algo muy sencillo. Alguien está comentando, mucha gente, ha habido muchas críticas a la directiva y al Real Madrid por el Real Madrid haber vendido Ataque Cubo por 6 millones. Es cierto que se ha reservado un derecho ahí de alguna una futura venta. Y hay gente que está criticando primero que haya salido en un coste tan bajo y que realmente este hombre se está saliendo. De hecho, hay gente que está atreviéndose a decir que Taque Cubo actualmente es top 3 en el mundo del fútbol, sobre todo en la Liga Española. A mí me parece ridículo pensar que Cubo a día de hoy es de los 3 mejores futbolistas de la Liga Española. Eso significaría perfectamente que está por encima de jugadores como Robert Lewandowski, que a nivel de líneas productivas lleva mejores números en toda la liga, lleva 6 goles, entre goles y asistencias, lleva 6 goles producidos. Significaría estar por encima de Vinicius, por encima de Bellingham, por encima de Rodrigo, y creo que con esos 3 ejemplos, 4 ejemplos, te puedo decir que por lo menos estaba por debajo de esos jugadores, que me parece que también hay otros jugadores interesantes, que ha tenido una progresión espectacular, que ayer dio 35 minutos de una absoluta exhibición. Estoy totalmente de acuerdo. Y definitivamente no me molesten en reconocerlo. Creo que es un futbolista bastante importante, pero no creo que sea el momento de criticar al Real Madrid. Ahí está el caso de Brahim. El Real Madrid repesca a Brahim. Ha entrado un par de minutos ahí de la basura y ha generado ocasiones de gol clara que yo no entiendo de verdad, Ancelotti, por qué tan poca confianza con el tema de Brahim Díaz. Entonces ahí vamos a tener que ponernos un poco más serios. Es que hay gente que critica todo por criticar y yo he sido muy crítico. De hecho, el día que cerró el mercado hice un video bastante severo criticando la gestión en la delantera de esta temporada que hemos sucedido. Otra de las cosas que la gente se está acordando es la falta de gol de Rodrigo, que es algo que yo he dicho en este canal y he dicho también que para que Rodrigo se encuentre en un nivel óptimo o considerarlo una superestrella, tenía que empezar a producir muchos más goles. La semana pasada, ayer en el video que hice post partido, les dije que me parecía muy raro que Rodrigo se haya salido con Brasil y que le cueste tanto con el Real Madrid. Creo que todo esto obedece a una ansiedad que está pasando el chico y que bueno, me imagino que en algún punto él mismo buscará la manera de solucionarlo, pero la gente está sacando esto para hacernos acordar de un futbolista que se ha ido, que ha sido Marco Asensio, que la gente está diciendo que como suplente, que no sé qué más. Realmente,
La pasada temporada yo recuerdo que Asensio metió muchos goles, creo que 12, 15 goles, no lo recuerdo exactamente, honestamente, pero sí es llamativo porque la gente por todo quiere venir a sacar pecho, se los dijimos, que no sé qué. Asensio, ¿cuántos goles decisivos metió la pasada temporada? O sea, es que les digo, a la gente está en un punto en el que definitivamente hay que ser un poco más serios y vamos a criticar, por lo menos vamos a tratar de hacerlo con fundamento. Asensio se termina marchando porque quería más dinero y el club no estaba dispuesto a dárselo. Si hubiera sido el Palancas que le sube el de doble el sueldo a Marco Asensio para un jugador que para mí sigue siendo una absoluta medianía, me parecería a mí que ahí también lo estaríamos criticando. Entonces es realmente ridículo. Yo lo que critico es la ausencia de un futbolista que realmente nos hace falta. Ahí está el caso de Harry Kane. Ese sí que ha sido un grave error porque se ha demostrado que está siendo uno de los mejores futbolistas en la Bundesliga y cuidado si uno de los mejores futbolistas de las 5 grandes ligas europeas. Otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención, repito, y bueno, tal vez es muy pronto para decirlo, pero es la poca participación de Brahim Díaz. Yo honestamente pensaba que lo iba a ver de titular ayer por el desgaste que sufrió Rodrigo con la selección. O sea, o iba a haber un 4-3-3 con un centrocampista menos, no sé, iba a haber algo diferente y no lo hemos visto otra vez los pocos minutos que está gozando este chico, entró ahí sobre el final, generó una ocasión bastante importante que finalmente Remiro, creo que se llama el portero de la Real Sociedad, le termina quitando el gol a Jude Bellingham y creo que es un hombre, un futbolista que merece un poco más de oportunidad, de hecho creo que es el futbolista de los nuevos fichajes que menos ha disputado, que menos ha realmente entrado en acción y creo que en lo poco que le hemos visto, creo que se ha ganado por lo menos verle 60 minutos y ya uno ir sacando un juicio de lo que es. No digo que Ancelotti iba a colocarlo todos los partidos, pero creo que para empezar a descartar hay que ir probando también. Repito, esta de las cosas que vamos a hablar ahora para cerrar es sobre los fichajes. 3 fichajes concretos que, bueno, llegaron seguramente sin hacer mucho ruido, pero son 3 fichajes que están dando un rendimiento bastante importante y se trata de 3 que como lo son perfectamente Joselu, Fran García y Kepa Arrizabalaga. Empezamos por el portero. Ayer vimos a Kepa en el primer tiempo sosteniendo al equipo con una gran agilidad, tuvo varias paradas importantes. También recuerdo claramente que en una de esas, que es la del gol, termina también haciendo un atajadón que después tiene mala suerte porque la ataja por segunda vez y le termina rebotando en la parte trasera del brazo y termina encajándose el gol. Pero realmente es importante porque, repito, después de la baja de Courtois y que el Real Madrid se haya movido también en el mercado para traer a este portero que está dejando tan buenas sensaciones, creo que es un punto a tener en cuenta y repito, me ha sorprendido para muy bien el desempeño actual de este señor llamado Kepa. Otro de los fichajes que está dando un rendimiento ahí tal vez tirando a bueno, es el de Fran García. Fran García es otro futbolista que, repito, llegó bajo el foco mediático y está el acierto del Real Madrid con los fichajes. Ya les voy a dar una reflexión final. Ha estado bastante interesante porque es un futbolista que genera muchas dudas, seguramente más en el aspecto defensivo. Creo que cuando ataca genera muy bien muchas cosas. Me gustaría ver a este hombre con Vinicius en esa banda en un 4-3-3, un lugar donde Vini no esté tan sofocado con este nuevo sistema. Pero creo que si Fran García corrige algunos detalles en defensa, que tal vez le cuestan más en el 1 para 1, curiosamente y paradójicamente en la especialidad de Ferland Mendy, creo que vamos a tener un lateral bastante interesante, sobre todo para este campeonato tan escaso de talento que creo que en muy pocos días más difíciles como los que tuvo ayer va a tener Fran García contra un Taque Cubo que le volvió absolutamente loco, a pesar de que en el segundo tiempo y tal vez bajando un poco la intensidad por el cansancio Cubo, le han permitido al futbolista español poder levantar un poquito ese nivel al punto de que terminó siendo el más valioso después de 2 asistencias de gol. En el primero, pues bueno, es más mérito de Fede Valverde, pero en el segundo sí coloca un centro absolutamente perfecto y repito, es joven y ojalá pueda progresar para que eso lateral bueno en ataque se convierta en un lateral más estable, combinando también buenas actuaciones defensivas. Cerramos con José Lu, que repito, ha sido víctima de una campaña absolutamente salvaje y me parece realmente ridícula saber que hay un amigo como José Lu que se ha bajado el sueldo, que ha hecho muchas cosas para cumplir su sueño después de 30 y pico de años y es llamativo porque está ahí para lo que está, que es un futbolista que no te va a aportar muchísimo tal vez. También considero que no está haciendo lo que seguramente nos haya mostrado en otras versiones de él por ese acompañamiento con otro delantero, no estar jugando como tal con 2 extremos rápido como pudiera ser con Vinicius y Rodrigo, que sería muy interesante verle también. Creo que ese es uno de los principales motivos por lo que tal vez no está fallando ocasiones claras porque no está del todo, no termina de encajar bien en este nuevo sistema.
pero creo que es un futbolista interesante. Les pongo de ejemplo algo muy claro, vinieron dos futbolistas para hacer esto que está haciendo Joselu. En ese caso la tenían ellos tal vez un poco más sencilla porque eran suplentes de Benzema. Joselu ha tenido que entrar aquí casi de emergencia y eran Mariano Díaz y Luka Jovic. No entendieron nunca que el Real Madrid necesitaba un delantero que estuviera ahí para rematar absolutamente todo. Y es lo que está haciendo Joselu, dos titularidades, dos goles, además muy importantes. El gol con el Getafe significa el empate y el gol de ayer contra la Real Sociedad significa la victoria. Así que muy buen rendimiento de Joselu. Y les digo, el Real Madrid, a mí me da la sensación a día de hoy que el Madrid ha hecho las cosas muy bien apartándolo de los delanteros, porque ha sabido saciar algunas carencias que tenía el equipo, y era la de que tuvieras un lateral izquierdo que no te significara una desventaja competitiva, fichar a otro centrocampista que se ha convertido en una absoluta estrella a día de hoy, fichar un 9 suplente que se supone que iba a ser el suplente porque no se fue Benzema y supuestamente no se contaba con eso, y también el hecho de haber reforzado una plantilla que tenía un montón de futbolistas que prácticamente eran inutilizables. Ha sacado a Hazard, han sacado a Mariano, han sacado a Odriozola, futbolistas que no tenían ningún tipo de sentido que estuvieran en el Real Madrid. El Madrid lo ha hecho perfecto de esa manera y además reforzándose bastante bien. Creo que la guinda del pastel hubiera sido un delantero importante y estaríamos hablando de una plantilla capaz de competirle la Champions a cualquiera seguramente, pero creo que en este punto de la temporada vamos un poco cojos en la delantera, pese a que el Madrid está sacando los partidos adelante. Cerramos algo rapidito de Carvajal que lo iba a decir y se me pasó. Creo que Dani Carvajal, él mismo lo comentaba después de que ha eliminado, creo que fue el gluten de su dieta, o ha empezado una dieta muy estricta, ha subido el nivel impresionante. Lo comentaba en mi cuenta de Twitter hace poco en el partido de España. Creo que Carvajal se ha convertido en un futbolista que ha encontrado esa estabilidad que es muy difícil encontrar después de la treintena, además de que ciertamente es el único lateral derecho que tenemos, porque Lucas, por mucho que lo intente, nunca va a ser un lateral derecho, pero sí es llamativo ver cómo ha levantado el nivel Dani Carvajal, y creo que en líneas generales, un Carvajal absolutamente sano, 100% físicamente, vas a encontrar, es muy difícil encontrar este tipo de futbolistas que sean una ventaja competitiva. O sea, es que Carvajal Prime, seguramente ustedes, muchos de ustedes no lo recuerdan por sus cagadones en las últimas temporadas, pero creo que Carvajal en su nivel más óptimo es uno de los mejores laterales derechos del mundo. Ayer, un partido como el que hizo Dani Carvajal ayer, en el fútbol se tiene o no se tiene. Esto no es casualidad. Es un futbolista que siempre ha tenido esa capacidad para ser bueno en ataque y además secar a absolutamente cualquier futbolista en el uno para uno. Recuerdo claramente también la eliminatoria contra Luis Díaz, o sea, muchas cosas importantes, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Si Carvajal se mantiene sano, Fran García puede levantar un poquito el nivel defensivo. Creo que ese va a ser un momento importante en la temporada del Real Madrid, porque los laterales en el mundo del fútbol actual están significando muchísimo. Se me ha ido un poco largo el video, pero creo que ha estado interesante con varios puntos que he querido tocar con ustedes. En este momento me toca despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber su opinión en los comentarios. Lo de siempre, gracias por acompañarme, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.